Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Llegamos al domingo 22 del tiempo ordinario. Quisiera iniciar contándoles una buena noticia. Mi país, El Salvador, se confinó una semana antes que España y es hasta ahora, este domingo, en que se reaperturan los templos. Y para mí es motivo de alegría que la iglesia que peregrina en El Salvador, en América Central, a partir de hoy vuelve a tener la experiencia de la Santa Misa, de la Eucaristía Dominical. Nosotros ya llevamos poco más de 2 meses de volver a la celebración de la Eucaristía. Pues para mí es un motivo de alegría saber que mi pueblo, que mi gente también ahora vuelve a escuchar la palabra del Señor, se reúne como iglesia, como pueblo que peregrina en el seguimiento a Cristo y que serán alimentados. Para ellos, a partir de hoy se acaba el ayuno eucarístico y eso es motivo de alegría. Por eso quiero iniciar compartiéndoos esta buena noticia. El texto del Evangelio de Mateo 16, 21, 27 que acabamos de proclamar es la continuación del Evangelio de la semana pasada. El Evangelio del domingo pasado, en él Jesús preguntaba a los discípulos 2 cosas. Primero, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ante esta pregunta hay muchas respuestas. Unos dicen que eres Jeremías, otros que Elías, otros que Juan Bautista o que alguno de los profetas. Y luego Jesús hace una segunda pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro toma la delantera, toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús confirma en la fe a Pedro que ha profesado la fe en Cristo el Mesías, y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del mal no la va a derrotar nunca. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Y este evangelio, como ya os decía, es la continuación de ese texto que os acabo de citar. Pero podríamos preguntarnos: ¿y qué le ha pasado a Pedro? Si Pedro acaba de confesar que Cristo es el Mesías, y tal como acabamos de escuchar hoy en el evangelio, Jesús le reprende. Jesús le dice: apártate, Satanás. ¿Qué es lo que ha pasado en Pedro? Eso es lo que vamos a reflexionar ahora. Os propongo en concreto 4 puntos para la reflexión. El primero, el texto del Evangelio de hoy es en el Evangelio de San Mateo, el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, Jesús por primera vez anuncia lo que viene. Pensemos en nuestras familias. Cuando alguien nos ha dicho:
tengo cáncer, tengo diabetes, estoy mal del corazón, tengo insuficiencia renal. ¿Qué sentimos nosotros cuando un familiar nos dice eso? Sentimos un pesar y un dolor grande. Sentimos una impotencia de no poderle ayudar, de saber que médicamente ya no se puede ayudar. Entonces, esa experiencia es la que viven los discípulos cuando el maestro les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén, me van a enjuiciar, me van a azotar, me van a coronar de espinas, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Para los discípulos esto supone un golpe fuerte. Jesús les está diciendo cuál es su sentencia, que lo van a someter a un juicio injusto, que lo van a asesinar, que lo van a condenar, pero Él les anuncia ya la resurrección. Entonces, quisiera que nosotros nos detengamos en esta idea, en lo que dice Jesús: es necesario que yo vaya a Jerusalén. Jesús, cuando habla de su muerte, lo presenta como una donación, como una necesidad para el hombre y la mujer, para ofrecernos la salvación y la vida eterna. El segundo punto de la reflexión lo encontramos cuando Pedro llama aparte a Jesús y le dice: Maestro, ven. Y le dice: Maestro, a ti no te puede suceder eso, porque tú eres el Mesías, porque tú eres el Señor, porque tú eres el que Dios ha enviado para restaurar al pueblo, para reinar sobre el pueblo. A ti no te puede pasar eso. Pedro, tal como hemos escuchado en el Evangelio, se pone a increpar a Jesús. Y el tercer momento de la reflexión lo encontramos cuando Jesús corrige a Pedro: atrás de mí, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Cuál es el problema de Pedro? ¿Por qué Pedro ha cambiado si antes ha dicho que Cristo es el Mesías y ahora trata de persuadirlo o de disuadirlo? ¿Qué ha pasado en Pedro? Resulta que en Pedro hay un problema, y es que ha olvidado su lugar. Pedro ha olvidado su lugar. Ahí está el verdadero problema. Pedro ha olvidado que Cristo es el camino, que Cristo es el Señor y que Cristo es quien va marcando el camino. Pedro ha olvidado que él tiene que seguir a Cristo, y aquí está el error y el fracaso de muchos cuando olvidamos nuestro lugar. Nosotros somos discípulos de Cristo. Yo voy siguiendo a Cristo, no voy delante de Cristo. Cuando yo pretendo ir delante de Cristo, entonces la cosa pierde su sentido, porque dejo de ser discípulo para querer enseñarle al Señor. Este es el problema de Pedro. Olvidó su lugar, olvidó que es discípulo de Cristo, y esto le hace equivocarse, y por ello Jesús lo reprende. Jesús le dice que lo que está haciendo es motivo de escándalo, y por eso le corrige. Cuando un cristiano olvida cuál es su sitio en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, cuando olvida eso, entonces es que se equivoca. Por eso es que tenemos a muchos que eran cristianos, que se metieron en la política y terminaron siendo más sinvergüenzas que los que ya estaban en la política, porque olvidó su lugar. Tenemos hermanos y hermanas que estaban en las comunidades, se les puso a coordinar y se terminaron perdiendo porque olvidaron su lugar. La clave, ¿sabéis cuál es? Es que somos discípulos, y el discípulo va siguiendo al maestro. No es el discípulo quien enseña al maestro, sino el discípulo se deja formar, se deja enseñar, se deja instruir por el maestro. Entonces Jesús por eso corrige a Pedro. Por eso es que la iglesia nos invita a la conversión, y tenemos una obra de misericordia que se llama corregir al que se equivoca. Si vemos que alguien ha obrado mal, pues tenemos que ayudarle a que corrija su mal camino. Y en cuarto lugar, encontramos a Jesús dando indicaciones a los demás discípulos. Jesús corrige a Pedro y vuelve la mirada a los demás discípulos. ¿Y qué les dice? Si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo,
y quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquí está la clave de este domingo: tomar la cruz, ir en pos de Jesús, seguir a Jesús. Esa es la clave de hoy: seguir a Jesús, seguir a Jesús. Francisco de Asís, vuestro patrono, es santo porque él siguió a Jesús. Él fue detrás de Jesús, fue discípulo de Jesús, y lo mismo todos los santos y santas. Así que si vosotros y yo queremos ir por camino seguro, hemos de seguir a Jesús. Y Jesús nos invita a darlo todo por el reino de los cielos. Y dice que de nada sirve ganar el mundo si se pierde el alma. Hubo un misionero en Guatemala, en Centroamérica, que salía con una campana por las calles del pueblo en Antigua Guatemala. Salía con una campana como aquella que se tocaba antes en misa, e iba pregonando por la calle: solo un alma tienes, y si la pierdes, ¿qué harás? Ese era lo que predicaba el hermano Pedro, santo de la iglesia, canonizado ya. Tocaba la campana y decía: solo un alma tienes, y si la pierdes, ¿qué harás? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has planteado? Solo un alma tienes, y si la pierdes, ¿qué vas a hacer? Dice Jesús que ni con todo el dinero del mundo se podría comprar. Pues pidamos al Señor la gracia de perseverar, y que, como concluye el Evangelio, cuando venga el Señor revestido de gloria, coronado de gloria por el Padre entre los ángeles, que nos dé según nuestra conducta, que nos dé el pago, y el pago que nosotros queremos es el de la salvación y la vida eterna. Profesemos la fe. Creo en Dios